Muy buenos días, ya estamos de nuevo con ustedes. Esperamos que sigan avanzando en su elaboración de cédulas en cuanto a una muy buena trabajo de identificación del concepto que estamos viendo, de los conceptos espaciales que son tremendamente importantes. Si ustedes no saben identificar conceptos, se van a encontrar con que van a ser ciegos prácticamente de lo que es el objeto arquitectónico. Les va a pasar la arquitectura aquí y no la van a ver. El que sean ustedes agudos visualmente, pero sobre todo ver con el ojo de acá, ese ojo energético importante, que es el que normalmente nos está determinando casi siempre en dónde está el equilibrio del espacio arquitectónico rumbo a la intención mayor, que sería la de espacios que posibiliten el encuentro con uno mismo, con los demás y con el todo. Sabemos que hay espacios que garantizan todo menos eso. Y entonces ustedes como diseñadores tienen que tener esa particularidad de poder lograr espacios que hagan feliz a las personas o que les procuren. El espacio por sí solo no lo va a procurar, pero por lo menos tiene que hacer su parte importante. Entonces, estamos continuando con un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Con la ruta de la configuración espacial hacia el cobijo, que no es otra cosa más que estos planos verticales que van del plano vertical aislado pasando por el L, por el paralelo, el U y el plano encerramiento, que no son otra cosa también que son organizaciones lineales que se van cerrando a sí mismo. Es una de las manifestaciones más recurrentes de parte de los arquitectos y no arquitectos de toda la historia de la arquitectura y contemporáneamente, que van en distintas épocas, habiendo vasos comunicantes o no, los humanos llegan a soluciones parecidas en diferentes momentos históricos y dependiendo del proceso civilizatorio en el que se encuentren, tectónicamente, es decir, estructuralmente y con sistemas constructivos determinados, construyen espacialmente espacios para cubrir necesidades muy concretas, pero que finalmente son necesidades muy parecidas. Pues somos humanos, o sea, nada más que la resolvemos con una estilística diferente, con una piel un tanto diferente, o con una cara que obedece a su vez a una respuesta cultural, religiosa, política, económica, del proceso civilizatorio concreto de la sociedad que demanda, o de quien está pagando la obra, o de quien está determinando que se haga la obra con cierta carga cultural, con un sistema de creencias determinado, etc. Entonces, iniciamos el tema de configuración espacial con planos encerramiento. Planos encerramiento. Son planos verticales encerramiento. Entonces, estos planos verticales encerramiento van a estar ligados siempre, acuérdense, con otros planos, porque los planos verticales no se mandan solos. Entonces, recuerden ustedes cuáles son los otros planos. Entonces, tenemos planos verticales, encerramiento. ¿Recuerdan cuáles son? Bueno, sí, efectivamente, son los planos verticales horizontales y que al mismo tiempo ya nos dimos cuenta que sirven como planos verticales, como principios ordenadores de plano base, porque finalmente el plano base trabaja de manera muy en equipo de trabajo y armónicamente con los planos verticales. Son reforzadores, ambos se refuerzan unos a otros, ambos se ordenan unos a otros. Y lo vamos a ver cómo diferentes culturas en diferentes tiempos lo van resolviendo. Entonces, si hacemos un encuadre en esta parte de aquí, nos vamos a poder dar cuenta de que los cuatro planos, que no necesariamente tienen que ser cuatro planos, estamos hablando de una cuestión conceptual y por lo tanto, cuantitativamente no necesariamente tienen que ser cuatro, hay veces que pueden ser tres en un momento dado. Lo que sí, se conserve la esencia, ¿no? Y vamos a ver qué esencias tiene y guarda espacialmente estos espacios que se configuran de esta manera a nivel de cerramiento. Cerramiento, finalmente,
si lo vemos desde el punto de vista funcional, ¿cuándo el ser humano necesita tener un espacio cerrado? Bueno, pregúntense ustedes, ¿cuándo el ser humano necesita tener un espacio de encerramiento? Ahora, ¿ustedes cuándo lo han vivido? ¿Cuándo lo han experimentado? ¿En qué espacio es donde se sienten más cobijados? ¿Qué características de elementos que configuran el espacio lo están provocando? Para ustedes, ¿cuál es el espacio de mayor cerramiento o más intimidad? Pues seguramente en el que están ahorita, porque seguramente siguen acostadotes, ¿verdad? Entonces, su recámara, pues normalmente tiene 4 planos verticales, claro, uno superior de cubierta y un plano base. Esos planos finalmente fungen como brazos, son elementos cobijadores del espacio. Necesitamos entonces una intimidad, ¿sí? Es ese recuerdo que en vida normalmente se nos ha olvidado, ¿no? Normalmente nuestro espacio de cobijo más importante se nos ha olvidado a todos. No es necesariamente el arquitectónico. El arquitectónico es un eco de lo que estaba afuera. Y ese espacio es este interior, hacia adentro. Que puede ser, muchos lo trabajan desde la oración, otros lo trabajan desde la meditación, otros desde la reflexión y el discernimiento, pero la meditación, por ejemplo, es una actividad muy de corriente oriental que te lleva precisamente a ese espacio de cerramiento y cobijo que es necesario para ordenar todo tu ser de manera armónica y de cara a la relación con el todo y con los demás. Entonces, la arquitectura hace eso, es una concentración. Estas 4 flechitas que estamos viendo aquí hacen una concentración a un punto. Si nos damos cuenta, ese punto, otra vez, son las famosas diagonales que me llevan a la idea de concentrar ahí energéticamente el espacio, la energía del espacio negativo que se está dando aquí. Entendiendo, para los que todavía por ahí les falta recordar, este sería un elemento positivo. Un elemento positivo o espacio positivo. Y esto sería espacio negativo. Ese espacio negativo, pues ya sabemos la importancia que tiene. No la vamos a desarrollar otra vez aquí. Pero energéticamente y además geométricamente, ahorita estoy en un espacio cerrado en proporción 1 a 1 y vamos diagonales. Diagonales. Precisamente aquí tenemos el punto energético más alto de ese espacio, pero sin embargo, si yo sigo trabajando con mis diagonales, voy a encontrar que puedo tener otros puntos que también tienen una cierta relevancia. Observen esto. Y cuando veamos ya la solución de otros espacios, nos vamos a dar cuenta de que algunos diseñadores, siendo arquitectos o no, trabajan esos puntos de manera intuitiva o consciente o inconsciente. Y si seguimos trabajando diagonales, nos vamos a encontrar con que de repente esos mismos diagonales me pueden servir como tratamiento de piso, ¿sí? O para la disposición, a su vez, de otros elementos, ¿no? Que pueden tener distintas características, ¿sí? Si yo continúo trabajando, voy a encontrar más puntos y más consideraciones. Pero lo que queremos que vean es que la organización en encerramiento me garantiza un espacio negativo que vendría siendo espacio de cobijo que requerimos por nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana, por una cuestión de supervivencia, necesita tener una cierta sensación de control del entorno, que es amenazante. Como nos sentimos un tanto divididos del todo, desconfiamos de muchas cosas. Ya para qué les decimos, hoy en día vivimos en un mundo verdaderamente en el que
un mundo caótico, un mundo segmentado, un mundo dividido, un mundo que obedece al gran ego, y el ego normalmente es división. Es una segmentación en todos los niveles, incluyendo con su respectiva manifestación espacial, urbano arquitectónico. Nuestras ciudades están divididas por muchos lados. Están divididas por sistemas de poder que tienen sus edificios de poder, religiosos, económicos y políticos. Está dividido en términos de distribución de la riqueza, y por lo tanto tenemos espacios de cobijo de una cierta característica y espacios de cobijote de otras características, ¿no? Donde los más tienen espacios chiquititos de cobijo y los que son menos, que han apoderado riquezas, tienen espacios grandísimos, a veces hasta innecesarios, de cobijo. Pero todo eso es el gran caos egoico de este planeta, de esta sociedad humana, pero que entonces, en términos arquitectónicos, ¿cuál es nuestro papel como estudiantes de arquitectura? ¿Qué pasa con esos espacios de cobijo que requerimos? ¿Cómo poder ponerlos en una posición que ayuden al crecimiento de las personas, no solamente en sus necesidades básicas, sino también que sea un marco potencialmente que sea templo externo de sus posibilidades de crecimiento? Entonces, ese espacio negativo, este espacio, pues es un espacio de cobijo. Es un espacio de cobijo. Es un espacio para recuperar energías, es un espacio para recuperar, para estar relajado, para recuperar la ecuanimidad, etc. O para también segmentarse y separarse, como los conventos, o para separarse también políticamente o económicamente. Recuerden que no siempre el espacio va a ser utilizado para cuestiones para elevar el espíritu, sino para reforzar también algunas ideas o algunos sistemas de creencias, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa sensación puntual del espacio de cobijo es muy importante, ¿no? O sea, este centro finalmente es muy importante. O sea, aquí hay una fuerza centrípeta muy importante que me están garantizando estos 4 planos verticales, conformando la idea de cerramiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se garantiza. Ahora, el plano base, ¿qué pasa con el plano base? Bueno, funciona como un principio ordenador, ¿no? Ese plano base, vamos a ponerlo así, que funciona como un principio ordenador. En los ejemplos lo vamos a ver y lo vamos a destacar de mejor manera. Bueno, vamos a observar aquí este gráfico, qué quiere decir en relación con este recinto sagrado del santuario de Ise en Aigu, en la prefectura Mie en Japón. Estamos hablando de un santuario del año 690 después de Cristo. Vean entonces 4 planos en cerramiento. El control de acceso a partir de un pórtico de acceso. Anoten entonces, ¿no? Toda organización centralizada tiene normalmente un solo punto de accesibilidad y de contacto con el exterior. Finalmente, es un espacio que garantiza la separación con un segmento del todo y que lo controla desde un acceso, permitiendo el paso posiblemente controlado o no, dependiendo, pero que finalmente sí existe ese como elemento conector con el posible exterior. Aquí en este caso, estas flechitas lo que están indicando es un posible contacto externo con el mundo externo o con el espacio público. Acuérdense, hemos trabajado también lo que son los ámbitos de y calidades espaciales, que por cierto tendrían que haber ya empezado a leer a Paola Coppola con el diseño de los espacios que habitamos. Este libro maravilloso en el cual Paola Coppola expone la dialéctica del espacio público y del privado, del dentro y del fuera. La gradación y el buen manejo del espacio público y privado con sus matices intermedios de espacios semipúblicos o semiprivados va a garantizar que si ustedes lo saben hacer desde la conciencia, un buen manejo y diseño de esos espacios, eso les va a permitir poder diseñar espacios que en su recorrido hagan sentir a las personas bien, ¿no?
Obviamente nunca ponerse al servicio de intereses que a veces se da, ¿no? Porque hay arquitecturas que obedecen a sistemas de poder muy gruesos y que a veces, bueno, uno como arquitecto debe tener por ahí una ética y bueno, eso ya se los dejo a ustedes, es una cuestión muy personal, ¿no? No quiero influir definitivamente en eso, pero sí decirles que existe eso, que hay arquitectos, acuérdense el arquitecto de Hitler, que era un muy buen arquitecto, que sabía de composición, que sabía de todo lo referente a las herramientas y se las sabía de todas, bueno, pues estaba al servicio de ese sistema que no tenía buenos frutos humanos. Lo mismo músicos, ¿no? Músicos que han estado al servicio de grandes poderosos o, pues, ahora lo vemos, ¿no? Los periodistas, Dios mío santo, ¿no? Que vemos los intereses, a veces, por ahí le llaman, creo, chayoteros, algo así, ¿no? Cosas de ese tipo, que no es materia hablar aquí de eso, pero bueno, existen, a veces como profesionistas nos ponemos al servicio de intereses. Entonces, un arquitecto, ahí se los dejo, ya es cuestión de ustedes, de ver qué pasa, al servicio de qué voy a hacer mis organizaciones espaciales, etcétera. Bueno. Aquí tenemos Pompeya, ¿no? Pompeya es un plano de encerramiento. Observen que los espacios aquí no necesariamente el claustro, que también es una forma de decirle a la consolidación de un plano de encerramiento, se le llama claustro. ¿Qué es un claustro? Bueno, pues igualmente, ¿no? Es cierre, es un cerramiento. Claustro viene de clausura, de cerrar, de un espacio muy abierto a uno cerrado. Entonces los claustros han estado presentes con los griegos en Pompeya. Vemos este segmento del plano del ágora y de sus alrededores en Priene. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, como tenemos una serie de patios, unos de una escala mayor, otros de una escala mayor. Seguramente este es el ágora, es el espacio público en el cual los griegos, ellos caminaban por aquí. Por aquí seguramente Aristóteles y Platón caminaban con sus discípulos, platicando en el espacio público y discerniendo un montón de cosas, porque era la manera en la que ellos filosofaban y llegaban a grandes conclusiones, ¿no? Entonces, el espacio público de nuestras plazas pues son los grandes claustros. Los griegos lo tenían de forma alargada, de forma regular, etc. Observen cómo un claustro organiza alrededor una serie de espacios que se repiten o que tienen o que no se repiten, que son singulares, que se repiten, que nada más se dan una sola vez y que obedecen a una función característica, o espacios que tienen diferentes funciones o que tienen una función que requiere espacio más grande. Entonces pueden anotar, funcionalmente un claustro me puede permitir organizar espacios que se repiten, que tienen la misma función, o espacios que no se repiten pero que tienen diferente función, o espacios singulares con diferentes forma y tamaño, pero que se disponen en torno a un plano base, a un espacio negativo. Por eso les decía, la importancia del plano base es muy importante. El espacio negativo, que se llama precisamente claustro, es el espacio por medio del cual se hacen actividades comunes. ¿Qué son actividades comunes? Bueno, propias de todos los espacios que están alrededor de dicho espacio. Bueno, estas imágenes que estamos viendo las pueden ver ustedes en el Decachín, sepan de qué se trata y ustedes van a tener que hacer su análisis correspondiente a la manera como lo hemos hecho. Recuerden que no se les va a analizar todo, porque si no es hacer su chamba de ustedes. Ustedes tienen que hacer lo suyo. Tienen que empezar a saber analizar desde lo funcional, en lo formal, de una manera básica, como lo hemos estado haciendo. Entonces, miren, tenemos aquí una casa patio en China. Aquí interesante también, porque observen, vean el ancho de los 4 planos y que por ahí hay planos verticales que acaban de cerrar el espacio, pero que no son propiamente espacios, sino simplemente barreras que me separan del exterior. Observen las características de escalinata que tiene la configuración del plano negativo o del plano base, que está funcionando como principio de pauta de plano base. Me está organizando a 1, 2, 3, 4 espacios. A su vez, observen por el tamaño,
que estos espacios tienen funciones parecidas, a forma igual seguramente funciones parecidas. Estas también son funciones parecidas, estas son un tanto singulares y si lo alcanzan a ver, hasta de tamaño. Este espacio es el espacio jerárquico por antonomasia, por tamaño y por posición. Observen los ejes compositivos, recuerden que no vamos a analizar todo, ustedes tienen que empezar a trabajar sus análisis. El acceso no está frontal, observen, está lateral. Abro, tengo un cerramiento y se empieza a configurar un cerramiento a partir del patio. Y entonces, fíjense bien, funcionalmente el patio o el claustro me sirve para relacionarme. Es el espacio interconector distributivo que me ayuda a comunicarme con los diferentes espacios. Acá es el Palacio Farnesio en Roma, del Renacimiento, el arquitecto de Antonio da Zangala, el joven le llamaban, y vean, este patio, este claustro, lo vamos a tener en toda nuestra, viene de Occidente, viene de los griegos, viene de los etruscos, viene de los griegos, viene de los romanos. Esto es el Renacimiento y del Renacimiento viene a México. Viene a México. Ahorita vamos a ver varios claustros, ¿no? Esta, por ejemplo, es una vivienda de los caldeos. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Vean una vivienda en torno a un patio. Aquí está el acceso. Este partido lo podemos tener en casas de Toluca. Estas casas que tiraron muchos personajes de nuestras autoridades y de gente de mucho dinero, etcétera, que tiraron casas completitas en Toluca, que eran muy bonitas y que tenían este concepto. Desde los caldeos, 2000 años antes de Cristo, este partido ha venido hasta Toluca y sigue rifando, o sea, sigue utilizándose, pasando por el Renacimiento, pasando por los griegos, por los romanos, por los etruscos, etcétera. Y vean que como en China también este concepto se maneja. Este es un ágora, vean que el espacio negativo me puede ayudar a disponer el concepto de plaza que puede tener y contener otros elementos de la forma, como esculturas, etcétera, o me posibilita desarrollar una serie de actividades de encuentro. Acuérdense, el claustro me posibilita tener ciertas posibilidades de actividades de encuentro. Me genera una concentración muy importante. Este es un esquema muy práctico de cómo son espacios que se repiten y un plano base que inclusive puede tener un tratamiento de piso singular. Yo les sugiero mucho que revisen mucho este ejemplo, es el ayuntamiento, un ayuntamiento en Finlandia, del arquitecto Alvar Aalto, ¿no? Este es uno de mis favoritos, el arquitecto Alvar Aalto, estamos hablando de 1949 y 52. Es un ayuntamiento, son las oficinas del ayuntamiento, vean cómo tiene un plano, 2, 3 y 4. Pero este no se cierra completamente. Recuerden que los claustros los podemos tener como la casa china, desarticulado hasta cierto punto con tensión espacial, como lo vimos ahí. Este es regresándonos a lo que es la casa china, ¿no? Donde tenemos entonces nuestro claustro, tenemos las barreras que terminan de cerrar y aquí tenemos el acceso. Aquí tenemos el acceso, ¿sale? Y genera el recorrido. Acá, en el ayuntamiento, esquemáticamente es muy sencillo, es esto, si se dan cuenta, donde deja algo muy importante. Jerárquicamente, si se trata del ayuntamiento, con la escalinata, ahora ya se pide rampa, pero con la escalinata ustedes saben que esto es para dar jerarquía. Si tú elevas del plano base al plano base elevado, aquí tienes un nivel y aquí tienes otro. Por lo tanto, este espacio ya se convierte como, aquí estás afuera, aquí estás dentro. Aquí estás afuera, acá estás dentro. Aquí estás en un nivel público. Aquí estás en un nivel privado. Si tú quieres, aunque sea un espacio público, empiezas a tener una categoría espacial que te va llevando del fuera al dentro, pero también al servicio de dar una jerarquía, porque esto es el ayuntamiento, es un ayuntamiento y por lo tanto tienes que darle jerarquía a los espacios públicos, ¿no? De por sí, pues cuántos no pagan impuestos, cuánta gente está en desorden social y eso pues no nos ayuda a todo. Vivimos en comunidad y tenemos que estar organizados. Los edificios públicos tienen su importancia, no nos tienen que aplastar visualmente ni funcionalmente, pero sí es como un recordatorio de que el ayuntamiento tiene lo suyo
en cuanto a autoridad, ¿no? Estamos un poquito devaluados en ese sentido, pero necesitamos entonces reevaluar nuestras arquitecturas, en este caso de corte municipal, ¿no? Del ayuntamiento. Vean cómo genera una invitación a entrar a este recinto, ¿no? También al claustro le podemos llamar un recinto, es decir, un espacio de recibimiento, ¿no? De cobijo, de recepción. Y bueno, en torno al cual se dan una serie de espacios, algunos parecidos de forma y función, otros no. Es decir, la organización en claustro me ayuda a concentrar en torno a un patio, que ya salió otra acepción de claustro, patio, en torno a un claustro o patio, una serie de espacios para un bien común. En este caso, bueno, son todos los espacios que tienen que ver con los servicios que el ayuntamiento da a la población. Entonces, una serie de espacios para un propósito común. Entonces, aquí le voy a poner un PC, un propósito común. Bien importante entonces que sepamos la importancia del claustro. Pero el claustro, pues no solamente para el espacio público de la plaza, ni la plaza que tiene que ver con un edificio municipal, sino también a nivel religioso. El poder de la Iglesia en todas sus manifestaciones y de todo tipo de religiones, el claustro, finalmente, recuerden que toda vida espiritual es por lo menos un ejercicio de ir hacia adentro. Luego, entonces, la réplica de eso me la da el claustro. Normalmente, la Iglesia Católica generó este concepto porque para que las personas de manera espiritual pudieran lograr mayor crecimiento espiritual, pues tenían que aislarse del público, ¿no? Hoy se dice que, bueno, pues ese enclaustramiento no te garantiza del todo el que puedes desarrollar un nivel espiritual importante, porque finalmente cada uno se lleva, como decíamos hace rato, sus demonios al interior. Y de todos modos, aunque estés en el claustro, ahí van a aparecer los demonios. Todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Cuestiones de pensamiento, de cuestiones emocionales, etcétera, etcétera. Pero esta creencia de estar separado, orando, meditando, etcétera, necesitaba arquitectónicamente de un espacio de encerramiento. Y por eso la idea de los claustros en toda la historia de la arquitectura. Pero no nada más a nivel occidental. Mientras antes de que llegara pues, Colón y los españoles con Hernán Cortés, etcétera, pues sabemos que aquí había culturas que también en ese sentido llegaron a conclusiones parecidas de cerramiento. Tenemos aquí una plaza que está al frente de la pirámide del Sol, observemos, y que acá está la calzada de los muertos. Bueno, Teotihuacán era una ciudad que tenía, se dice que llegó a tener 200,000 habitantes. Era una ciudad, no la que conocemos ahorita, que son la Ciudadela, la pirámide de la Luna y del Sol, y el templo de Quetzalpapalot. No, era una ciudad que tenía una retícula impresionante y que estaba formada por claustros, que tenían un templete en la parte del centro y una serie de salidas a partir de escalinatas, pero también aquí hay templos que falta la parte que se denigra rápidamente y queda nada más consolidado esto. Aquí faltan la idea de los templos. Y las unidades habitacionales también tenían esa configuración a partir del claustro. Aquí tenemos, por ejemplo, en Teotihuacán, una concentración de habitaciones que tienen, por cierto, una relación contigua entre los espacios, pero que el claustro es el espacio común que cohesiona y organiza como principio ordenador de pauta de plano base el templo, los oráculos y los de oración y las viviendas. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Las habitaciones alrededor y el claustro que funciona como patio, que a su vez se capta el agua pluvial y se desaloja por medio de canales. Más imágenes, son muchas las que tenemos. Esta es la Ciudadela. Observen
Esta es la calle de la Calzada de los Muertos, un plano base elevado, vuelvo a bajar a un plano base deprimido y todo este plano, por el hecho de tener un plano deprimido, anótenlo, estoy ya generando una idea de cerramiento. Aquí estamos hablando ya de varios metros. Observen la escala humana. Todo este claustro es configurado por este plano, este y este. Este es el de entrada con 4 puntos. Observen, yo tengo opción de entrar por aquí, pero finalmente son un espacio que me dicen, son guardianes cancerberos, elementos formales que funcionan como cancerberos, como concepto de puerta. Otra vez, observen cómo tenemos el punto energético marcado y aquí tenemos otro templo que me prepara para fortalecer la idea visual del elemento más importante, que es un templo que está dedicado a Quetzalcóatl, ¿sí? Y que es el elemento jerárquico por posición y por tamaño. Y después una serie de elementos que se repiten, que son espacios súbditos que están en torno a los brazos, a los 3 brazos para consolidar la idea de cerramiento. Esta idea de cerramiento se consolida con el propio templo y acá atrás unos elementos reforzadores. Pero vean el tamaño del plano base, es un cuadrado perfecto donde observen cuando veíamos las cuestiones compositivas. Observen esto, miren, ¿se acuerdan qué es esto? Son tercios. ¿En dónde se encuentra este? Se encuentra en una mediana y en uno de los tercios. Por lo tanto, este está en un punto de oro importante en cuanto a proporciones, para que también en una composición de claustro sepan cómo determinar la posición de ciertos elementos. Entonces, esto es compositivamente, está en un punto estratégico de mucha fuerza energética y que estamos hablando del templo de Quetzalpapalot, que no es otra cosa, no son palabras pocas, ¿sí? Estamos hablando de una cuestión síntesis espiritual, o sea, es Coat que se arrastra en la tierra, es el plano espiritual que siguen las personas que se dedican a un desarrollo personal y que es todo ese trabajo de ir equilibrando la vida material con la vida espiritual, que es vertical. Entonces, Coat, horizontal, y Quetzal, vertical. Es el ave que vuela, pues, que está relacionado con el cielo. O sea, son los 2 ejes, acuérdense, un eje y otro eje. Y este eje axial, que va hacia el cielo. O sea, y está en una posición de oro. O sea, no es gratuito las posiciones compositivas que se toman. Entonces, recordemos entonces que ellos tenían una comunión muy importante con el todo. No eran sociedades que sí hacían vida mundana en lo económico, porque Teotihuacán estaba dividido en barrios económicos, unos que se dedicaban a la cerámica tal de Oaxaca, otros que venían de la parte del Golfo, etcétera, etcétera. Había barrios y se dedicaban a la economía, pero también estaban unificados espiritualmente. Este es el claustro del templo de Quetzalpapalot que está en Teotihuacán. Vean las almenas, ¿no? En las almenas, otra vez, la gran ciudad es el gran espacio de cobijo que ellos lo sintetizan en este círculo que significa ciudad. Esta parte de acá, el triángulo significa el Cerro Gordo, que es el que está atrás de la pirámide de la luna, y esto símbolo de agua. La montaña me da vida y me da agua, y la ciudad me contiene a manera de claustro. Estas líneas seguramente dan esa idea de cerramiento y de claustro. Obviamente aquí vivían nobles, ¿no? En el templo de Quetzalpapalotl vivían nobles. Veamos a ver una imagen, ahí está. Miren cómo estaba policromado todo esto, ¿no? Las almenas que tenían el símbolo de ciudad, el patio que recurre a la parte de recoger el agua, que también se le llamaba pluvium a ese espacio, el pluvium. ¿Por qué? Porque se recogía, sobre todo los romanos, ¿no? Le llaman el pluvium, porque ahí recogían el agua pluvial, el agua de lluvia. Era un elemento captador, porque el agua, pues hoy ustedes abren la llave y no saben ni de dónde viene, y por eso la tiramos y no la cuidamos. Antes recogían el agua y tenemos que regresar a ese punto. Más claustros, el juego de pelota, otro tipo de claustro. Vayan anotándolo porque ustedes pueden regresarse, y me voy a ir rápido porque en estas clases hay que ser un poco más compacto. Estamos en todas las culturas mexicanas, la idea del claustro era muy singular porque primero a nivel religioso reunía, a nivel económico también reunía, y eran los espacios de encuentro para concentrar rituales o para hacer vida económica, o también para inclusive concentrar
vida astronómica también, ¿no? Porque el claustro me permite cerrarme, me permite garantizar ciertas condiciones que junto con elementos lineales como este me permite tener pues, espacios de observación adecuados. Observen cómo los espacios que están alrededor están en un plano base elevado. Aquí el claustro, analícenlo, está en un plano deprimido, ¿no? O sea, yo puedo tener un plano deprimido de estas características y que me va a fortalecer la idea de claustro. Yo puedo tener entonces, por lo tanto, aquí una idea de templos, o de edificios que pueden tener una función de templos y garantizar posiblemente la idea de claustro con más fuerza, ¿no? Entonces puedo tener aquí esa configuración y entonces crear en este espacio una fuerza todavía mayor al, fíjense bien, hundir el plano base que me está organizando a los espacios, a los 4 planos que conforman el espacio. Aquí lo vemos claramente, observen, tengo el plano base, subo, eso le da jerarquía religiosa y comercial a este espacio, penetro por los edificios, por este concepto de arco maya, entro al recinto que puede ser el ágora de los griegos y vuelvo a subir a los espacios que está organizando esta pauta del plano base. Este claustro pues está combinado con la idea entonces de subir y bajar los planos horizontales. Recuerden que hay una íntima relación entre los planos base, elevado base y los elementos verticales. También, como en el Museo de Antropología, también por los planos superiores de cubierta. Observen lo que es Tenochtitlan. Tenochtitlan obviamente ya trae todo el bagaje domesticado, masticado, trabajado por los toltecas, que se manifiesta en Teotihuacán, y después ya empiezan a tener un poder de síntesis. Tenemos entonces, vean aquí, esta gran adaptación creativa al lago, con un cierto equilibrio con el concepto de las chinampas, sin causar daño ecológico, pero llegaron los españoles, se montaron aquí, empezó a crecer esto, se empezó a desecar y ahorita, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero era una ciudad que estaba, observen, conformada por una serie de partidos arquitectónicos u organizaciones espaciales o configuraciones espaciales a partir de planos de encerramiento. Vamos a ver un poco más a detalle. Observen, ¿no? Aquí tenemos el corazón de Tenochtitlan y tenemos entonces una serie de combinaciones de claustros. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban, aquí estaba concentrado el poder, como hoy lo sigue habiendo, después de las ordenanzas de Felipe II, de determinar en las plazas el poder religioso, el poder político municipal, el poder político federal o de la corona en ese tiempo, y el poder comercial. Esos 3 poderes organizados por un plano base, que era la Plaza Mayor, pero que aquí, pues también teníamos la Plaza Grande, con el Templo Mayor, y concentrados la parte económica, la parte religiosa, la parte del poder político, la parte militar también, y también estaba la parte educativa, que estaba el Calmecac y estaba el Calpulli, que era nuestro sistema educativo, pero todo a manera de soluciones en claustro. Observen, vamos a ver más a detalle algunas consideraciones. Observen, estas son maquetas que están en el metro Zócalo, y observen, ¿no?, el Templo Mayor, que es una organización dual, Huitzilopochtli y Tlaloc, y bueno, miren, tenemos templos cuates con sus espacios funcionalmente distribuidos en torno a un claustro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son espacios que se repiten, que tienen que ver con cuestiones comerciales, con cuestiones militares, con cuestiones comerciales o religiosas, pero son espacios que tienen algo en común entre ellos. ¿Cómo organizarlos? Pues en torno a un patio. Y además me da un sentido de poder, o sea, de cerramiento. No cualquiera persona podía entrar aquí. Las actividades comunes se dan dentro. Entonces se deja un fuera y se queda un dentro. Esa es una particularidad que me da el claustro, controlar el dentro y el fuera con sus respectivos matices de espacio público. Vean aquí
Esto es una organización en U, aprovechando. Esto es un plano vertical aislado. Estamos viendo aquí los planos base en todas sus manifestaciones. Vean, ¿no? Un poco más de acercamiento de lo que sería un claustro a nivel de la ciudad de Tenochtitlan. Vean, este es un juego interesante de 5 claustros, 4 súbditos a uno principal, siempre con un templo en medio, ¿no? Y obviamente vean la organización muy fuerte aquí en U y esta que cierra jerárquicamente. Entonces, vean las variantes de lo que pueden hacer. A ver, ¿esto lo pueden llevar a una solución de una arquitectura contemporánea? Por supuesto que lo pueden llevar a un nivel de una arquitectura contemporánea, por supuesto. Vamos a pasar más imágenes. Vean la escala del edificio también. Vean cómo se van generando otro claustro adicional, ¿no? Este que funciona como el claustro propiamente de algunas actividades religiosas de este templo en particular. Y bueno, podemos quedarnos aquí un poco más, sin embargo hay que avanzar. Observe, ¿no?, cómo la importancia que tienen los claustros, puesto que se dan actividades muy singulares, independientemente de lo que sean comerciales, políticas, religiosas. Siempre es importante separar el nivel del plano del espacio público a uno que gradualmente se va haciendo semipúblico para ir hacia los espacios privados de cerramiento, ¿sí? Entonces, para eso el recurso de la escalinata se flanquea con 2 puntos, en este caso con 2 símbolos que son unas fauces de serpiente emplumada, de Quetzalcóatl, y que después vienen los espacios filtros de puerta con elementos lineales verticales que hemos visto, el plano superior de cubierta, y los claustros, ¿no? Los claustros que me van a permitir un montón de cosas, ¿no? Después, el claustro, que ya venía de los griegos, de los etruscos, de los griegos, los romanos, al Renacimiento, lo traen los españoles. Y pues entonces, para los prehispánicos, para nuestras culturas, no fue ningún salto fuerte, porque el concepto de claustro ya lo conocíamos. Miren, esto va a ser lo que después va a ser el Palacio Nacional. Todo el virreinato está cargado, todas sus arquitecturas de claustros. Por ejemplo, es un mercado que se llama el Mercado del Parián. El Mercado del Parián tenía un claustro, un espacio dentro de otro espacio con su claustro aparte y un callejón alrededor. Este era un mercado muy importante, que no es materia ahorita de hablar de él, pero es un claustro muy singular, es decir, 4 planos verticales que tienen a su vez un claustro, pero que a su vez ayudan a contener otro espacio que a su vez tiene otro claustro. Es como las matruscas, ¿no?, que adentro hay una muñequita, luego abres y hay otra muñequita, etc. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, es un claustro muy singular porque finalmente obedece a un mercado, y el mercado tiene circulaciones y tienes que distribuir de una manera determinada, etc. Esto es el principio de lo que después va a ser nuestros mercados. Palacio Nacional, vean, claustros por todos lados. No fue ajena para las culturas prehispánicas. Observen un acercamiento del Parián, igual, más claustros por todos lados, ¿no? O sea, era un recurso que te garantizaba una cierta privacidad de lo que serían los espacios públicos. La misma plaza es una especie de claustro con posibilidades de salidas y de entradas. No es un claustro al 100%, pero es el espacio correspondiente de la ágora griega. Es lo correspondiente a las plazas a nivel prehispánico, en Teotihuacán, etc. Estos serían los correspondientes a los planos verticales, estos de aquí, estos y estos, y que obedece esto a la famosa ley de Felipe II, que determinaba que en una plaza, a manera de un tanto de claustro abierto, casi, poder tener los poderes religiosos, políticos, a nivel de la corona, a nivel de aquí, de la corona, que después aquí posteriormente fue el departamento del Distrito Federal, que hoy es la regencia, fue la regencia y ahora es ya otro modelo de corte político. Y acá la parte comercial. Entonces, los poderes en relación a un claustro. Este es otro mercado que se llama el mercado del volador, también observe, ¿no? Aquí una particularidad, como es un mercado, tiene que ser penetrado fácilmente de diferentes puntos de lo que es la traza urbana. Entonces puedo
puedo penetrar por aquí, etcétera. Es un modelo también que un tanto desarticulado, observemos, ¿no? Parte de una proporción 1:1, esto me permite una racionalización del espacio, y después tener mis 4 planos desarticulados, entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad es una necesidad funcional que sea de esa manera. ¿Por qué? Porque me permite entonces acceder o salir, acceder y salir de esta manera. Recuerden que es un mercado y por lo tanto, entonces, eso me va a permitir que en este espacio tenga yo actividades muy versátiles, que me van a determinar posiblemente una organización espacial para ordenar a su vez otros espacios. De tal manera entonces que yo puedo empezar a ordenar aquí posiblemente la idea del famoso mercado que siempre ha prevalecido, que es el mercado fijo y el mercado que no es fijo. Y entonces eso me permite, este claustro me permite posiblemente ordenar de esta manera una serie de puestos, fíjense bien, y estoy utilizando las diagonales. Estoy utilizando las diagonales para disponer de una manera ordenada puestos que son y se ponen de vez en cuando, ¿sí? Entonces, observen cómo me permite el espacio negativo ordenar de esa manera. Y entonces yo puedo tener una accesibilidad. A su vez, aquí hay una serie de espacios que se están disponiendo, unos, fíjense bien, que obedecen hacia adentro, y otros hacia la calle. Entonces, este es un modelo de mercado que se nos ha olvidado, y de repente diseñamos mercados sin ningún sentido de funcionalidad, ¿no? Sin ningún sentido de funcionalidad. Vean este mercado qué interesantemente responde a la función. Son locales comerciales que se repiten y unos obedecen hacia el interior y otros hacia la calle. Entonces se convierte en un dinamismo espacial muy bello. ¿Esto a qué nos lleva? Los famosos clústeres habitacionales hoy en día, ay, nanita, a mí me dan miedo porque es la negación de la ciudad. ¿Sí? Vean este mercado cómo obedece a la calle, Los comercios dan hacia la calle, pero también hacia el interior. Hay una fluidez del espacio exterior al interior de una manera interesantísima. Uno de repente se encuentra en el espacio público, luego en el espacio privado, sin darse cuenta, y uno va fluyendo en el espacio. Eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa? Imagínense que esto fuera una privada. Nuestros famosos clústeres en Metepec, en un montón de ciudades en México, los grandes desarrolladores han vendido falsamente la idea de, ante tu seguridad, ciérrate. Espérate, cuando tú te cierras de esa manera, finalmente, y se ha comprobado, hay ladrones dentro. O otro tipo de inseguridades dentro. Pero la negación de la ciudad se está dando en los clústeres. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir en automóvil para ir a la tintorería, para ir a la verdulería, para ir a la tiendita, para ir al mercado, para ir al cine, tienes que salir en automóvil. Y eso genera un desmembramiento de la ciudad. Vean cómo un partido está obedeciendo a la ciudad y al mismo tiempo al espacio privado. Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta idea del claustro y de los espacios de encerramiento, porque es muy interesante ver qué particularidades. Miren, esto lo deben conocer seguramente, y si no lo conocen, me tienen que mandar, por favor, por vía WhatsApp, de qué espacio se trata. No se los voy a decir. Y les voy a pasar las imágenes rápido, a ver cuántos me dicen rápidamente de qué espacio se trata. Porque pues, ustedes deben salir, ¿no? Vean la idea, este es un claustro de corte académico, este es los grandes patios que tenían antes nuestras haciendas. Este espacio también dígame cuál es. México está lleno de claustros maravillosos que tienen y nos dan las posibilidades muy interesantes, ¿no? Algunos rescatados como este que fue una fábrica de cigarros y después fue una cuestión de corte cuartel militar y que ahora
vienen los rescates arquitectónicos muy importantes de nuestros claustros, que por ahí también obedece a que ustedes puedan estudiar lo que es en la materia de intervención, cerrar eso. Vean estos claustros que son motivos de murales, etcétera, los jardines que se pueden dar en el interior, la pasividad que me puede permitir, la sombra, la calidez, la luz y la sombra en armonía, ese todo que decíamos, ¿no? El encuentro conmigo mismo y con el todo. Entonces, se nos ha olvidado esa idea del cerramiento, ¿no? Del claustro, que nos garantiza un montón de posibilidades de estar con nosotros mismos. En este caso era un palacio, ¿no?, de antiguos condes. Vean las bancas, los espacios que me posibilitan poder ahí estar un rato descansando después de un trajín en la Ciudad de México. Y bueno, continuaremos para cerrar un poquito esta situación, hablando un poco de este gran concepto que es uno de los grandes claustros que han existido y que es producto de un arquitecto, Luis Barragán, y que finalmente seguramente esta obra es la gota que derrama el vaso para que le den el premio Pritzker de 1980, y que es un claustro en el que sintetiza todas las grandes virtudes que tienen los claustros de toda la humanidad. Ustedes cuando diseñen un claustro, tiene que tener todos los ingredientes de todos los claustros juntos, de toda la historia de la arquitectura. Si logran eso, créanme que van a estar logrando los grandes espacios de cobijo que tanto necesitamos para el encuentro de uno mismo con los demás y con el todo. Cerramos esta sesión para abrir y cerrar con este ejemplo y pasar a los siguientes temas y ir cubriendo esta contingencia de la mejor forma posible. Gracias y trabajen en las cédulas porque en un momento dado les voy a pedir que las vayan entregando. Así que no le hagan ya lo vamos a decirlo, no le hagan al canelas y pónganse a trabajar fuertemente en lo que corresponde en sus horarios, cuiden las otras asignaturas y nos vemos pronto.